noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Una vez más, bienvenida María, bienvenida Juancito, bienvenido Emilio, bienvenido Pastor Willy desde Texas, en los United. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo la dirección de Dios, poniéndonos bajo su autoridad y señorío, en tanto los demás hermanos se van conectando. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, te damos gracias, Señor, por habernos regalado un día más de vida en esta tierra. Gracias, Padre, porque sabemos, entendemos, comprendemos que el propósito para el cual tú nos pusiste en esta tierra aún no ha terminado. Por eso es que estamos aquí y somos inmortales, indestructibles, hasta que el propósito tuyo se haya cumplido en nuestras vidas. Entonces volaremos, Señor, a tu gloria eterna. Gracias te doy por Pastor Willy, por su esposa María, por sus hijos, por su nieta. Bendice su hogar, su familia, las decisiones que van a tomar en adelante, que seas tú guiándolos con tu Santo Espíritu. Oro también por nuestro querido esposa Nelly, por Charito, por su nieta Camila, por Gina, que está, Señor, hospedada en su casa. Bendícelo, Señor, que tu gracia y tu favor los acompañe. Oramos por Juanito, mi querido Juan, mi hermano amado. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Hablo palabra de bendición para su vida. Que tu gracia, tu favor, tu amor infinito sea con él, envolviéndolo con lazos fraternos siempre, Señor. Llénalo con tu paz. Bendice su trabajo, prospera sus business, sus negocios. Sean prosperados, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendigo también a María, a su mamá, a su papá, a su familia, allá en Chiclayo, que tú los bendigas, los protejas y los guardes de todo mal, que tu gracia y tu favor siempre sea con ellos. Señor, oro para que tú hagas resplandecer tu gloriosa presencia en esta mujer valerosa, Señor, que cada noche se da cita, Señor, para poder escuchar tu palabra. Nos reunimos en este grupo para aprender de ti, Señor, y aquí estamos orando para que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos habla, el que nos convence de pecado, el que nos llena, Señor, de esperanza, el que nos toma de la mano, Señor, y nos hace cruzar la frontera, Señor, la última frontera para llegar hasta tu tierra prometida que has prometido a tus hijos, Señor. Gracias, entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre glorioso de Jesús, a los que han de conectarse más tarde, que lo hagan ya, Señor, a los que van a ver por el YouTube, por el Facebook, bendícelos, Señor. Dice, Señor, que tu palabra nunca volverá vacía, así como la lluvia cae a la tierra, Señor, y no vuelve allá hasta que lo hace germinar a la semilla y lo hace crecer y lo hace producir. Del mismo modo, la palabra que tú envías cada noche no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú lo estás enviando. Señor, lo creemos así en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con el tema de anoche. Anoche veíamos a la mujer cananea orando por su hija, clamando por su hija, intercediendo por su hija que había sido oprimida por un demonio, ¿verdad? Entonces, como ella, sin ser judía, venía a recibir la bendición de los judíos. Entonces, ahora vamos a ver una historia. Ya no es una mamá pidiendo por su hija,
sino más bien es un papá pidiendo por su hija. Es decir, en este relato hay dos milagros, pero nosotros nos vamos a enfatizar en esta noche en la mujer del flujo de sangre. Vamos a leer la palabra del Señor y luego explicamos. Amén. El relato está en Marcos, capítulo 5, versos 21 al 34. Marcos, capítulo 5, del 21 al 24. Dice así la poderosa palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tremenda palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a dar la explicación porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, va a haber escondidas ahí en su palabra muchas gemas, muchas perlas preciosas, mucha revelación allí que digamos que cuando pasamos leyendo no la encontramos hasta que podamos hacer un estudio un poco más intenso, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, dice, pasando Jesús otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Aquí vamos explicando el tema. La sinagoga, ¿qué era la sinagoga? La sinagoga era un centro local de adoración, como decir una capilla pequeña. En el centro de la ciudad estaba el gran templo, ¿verdad? Construido por Salomón, el templo de Dios, el templo de Jerusalén. Pero en las comunidades cercanas no habían grandes templos, solo habían sinagogas. Entonces aquí, la sinagoga entonces es un centro local de adoración. El principal de la sinagoga, del que menciona acá, el principal de la sinagoga era el responsable de la administración, el mantenimiento y el buen funcionamiento del edificio. Debió haber sido poco usual en su tiempo que un respetable líder de la sinagoga, en este caso el principal Jairo, cayera postrado a los pies de un predicador itinerante y que le suplicara sanidad para su hija. Obviamente, Jesús honró la confianza y humildad de este hombre. Sin duda alguna, había unos preceptos muy puntuales que ellos cuidaban.
Es más, los de la sinagoga eran también escribas, eran fariseos, eran gente religiosa, al tuétano, ¿no? Ellos se mantenían en sus parámetros y no salían de eso. Imagínate si el principal de la sinagoga, un hombre honorable, iba a salir a un predicador que está por ahí pasando y se iba a postrar a sus pies. No era, digamos, muy común. En todo caso, era poco ortodoxo que un principal de la digamos que de la sinagoga haga eso delante de la gente. Pero él tenía un contexto muy complicado. Él tenía una hija de 12 años y estaba agonizando. Al escuchar que Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, pasaba por ahí, salió a su encuentro. Y entonces aquí, ¿qué sucede? Dice, luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjate que no dice para que sea sana. No está diciendo, ven, pon tus manos para... No, dice, no, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Otra vez la palabra salva como una palabra sublime, que está por encima de la sanidad, que está por encima de la prosperidad, que está por encima de todos los intereses mezquinos que puede tener un ser humano. Está mucho más alto que eso. Salvación, ser salvo, porque todo lo demás se queda aquí. Enfermedad, sanidad, dinero, plata, propiedades, todo se queda acá. Solo la salvación es la que te lleva a la gloria de Dios. Por eso es que es una palabra sublime. Y aquí este principal de la sinagoga llamado Jairo le dice, para que vengas por favor a mi casa, para que pongas tus manos sobre ella y seas salva y vivirá. El verso 24 dice, y fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Aquí, por ejemplo, del relato bíblico, podemos entender que muchísima gente rodeaba al maestro. Cuando iba caminando a la casa de Jairo, era imposible pasar por el medio de esa multitud. Pero la mujer, desesperada, era una mujer que dice el relato, ¿no? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. No sé si le ha sucedido con ustedes, pero cuando vas a un examen médico, los médicos te hacen sufrir, la verdad. Te meten agujas, te meten mangueras por acá, por donde no deben entrar, te sacan análisis, te meten en unas máquinas, es decir, es terrible. Y acá dice que había sufrido, ¿no? A mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Ya no tenía dinero, ¿no? Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces, mis hermanos, esta mujer, al escuchar que el maestro de Galilea pasaba por allí, ¿no? Dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Ahora vamos al contexto. En el contexto judío, la ley judía, la ley mosaica, decía que una mujer cuando estaba menstruando era considerada una mujer, digamos que ceremonialmente injusta, inmunda, al punto de que ningún hombre podía tocar a esa mujer, porque si tocabas a una mujer que estaba menstruando, entonces tú tenías que hacer un protocolo, un proceso de santificación. Todo un tema, todo un rollo. Esa era la ley. Donde se sentaba una dama, una mujer que estaba menstruando, digamos que se sentaba en la silla de acá, y tú no sabías si te sentabas en esa silla después, ya te contaminabas según la ley. Así de drástica era la ley. El hombre no lo podía tocar y ya, digamos que en el colmo de los colmos, ni siquiera lo miraban ya no miraban para no contaminarse. Entonces, pero ella recibía el rechazo en principio de la sociedad, era marginada. ¿Por qué? Porque una mujer, bueno, menstrua, no sé, 7 días, no sé, 4 días, qué sé yo.
Y luego le pasa eso y se acabó hasta el otro mes, ¿verdad? Pero en el caso de ella, ella padecía este flujo de sangre por 12 años continuos. Entonces ella, obviamente todo el mundo quiere estar sano, nadie quiere estar enfermo, y se fue a todos los médicos habidos y por haber, gastó todo el dinero que tenía y nada le iba bien. Entonces ella llega a un punto en que está en principio, está anémica porque siempre estaba perdiendo sangre, no tiene dinero ya para los médicos, no tiene nada, ¿no? Y los médicos dicen, ya nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque dice que fue a muchos médicos y nadie le hacía mejor, nadie le hacía bien, y finalmente ella se encuentra en la desesperanza de que nadie puede hacer nada por ella y sentirse marginada en su comunidad por la situación en que estaba, por la condición cultural del pueblo judío. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjese, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía, estoy en el verso 25, de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. O sea, hay un principio espiritual, ¿verdad? Saber, conocer. La cultura judía en la túnica del maestro, del rabino, ¿no? Tenían unas trenzas al borde, 7 trencitas que los tejían ahí, y eso de alguna manera tenían un contexto espiritual que creían o que cualquiera que estaba enfermo y tocaba eso, ese borde de ese manto del maestro, del profeta, inmediatamente se sanaba. Entonces, mis hermanos, esta mujer, en principio, estaba considerada inmunda para su comunidad, para su sociedad. Ella no debería salir a la calle, porque la gente que no sabía podía tocarla o aplastarla o tener contacto con ella. Entonces ya era considerada inmunda, entonces lo iban a apedrear. La ley era así. Podría ser apedreada ahí en la misma plaza pública, para que no siga contaminando a más gente. Pero ella salió a la calle, escuchó del maestro y vino, se metió entre la multitud, comenzó a apartar entre los hombres que caminaban junto ahí, probablemente se tiró al piso, avanzó por ahí, ¿no? Para poder llegar al maestro. Ya era incómodo que una mujer haga eso aun cuando estuviera sana y peor aún cuando tenía el problema ese de esa hemorragia. Entonces finalmente se la ingenió. Ella buscó la forma para llegar al maestro. Finalmente, obviamente, para tocar el borde de su manto abajo, tiene que tirarse al piso, o de rodillas, o de cuclillas, qué sé yo, pero agacharse o postrarse. Finalmente, toca el borde de su manto, toca el borde de su manto, inmediatamente el flujo de su sangre cesó, es lo que dice acá. Entonces dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La enfermedad es un azote del enemigo. La enfermedad es una opresión diabólica. Cuando es una enfermedad psicosomática, psicológica, ¿no es cierto?, de endemoniado, de lo que nosotros llamamos un orate, un loco, eso es una enfermedad de una posesión demoníaca. Y muchas veces esas enfermedades demoníacas tienen un contexto somático también, o sea, físico también. En este caso tenía una hemorragia esta mujer. Ahora, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, la potencia, la virtud que había salido de él, ¿no? Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó mi manto? Entonces sus discípulos obviamente le dicen, ¿no? ¿Ves que la multitud te aprieta, maestro? Y dices tú, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo,
toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Acá hay un tema también que tenemos que, digamos, resaltar. El Señor Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Primero es su salvación, primero es la salvación de su alma, primero es esta palabra sublime sobre ella y luego su sanidad. Muchas veces en nuestro contexto acá contemporáneo, primero buscamos nuestra salud. No quiero sanarme, quiero curarme, quiero sanarme, cuando debería ser al revés. Aquí ella activa tres cosas. Primero, su conocimiento espiritual. Luego, ella hace una confesión de fe. Ella dice, yo ya me gasté todo mi dinero en los médicos, no pasa nada, ellos no pueden curarme. 12 años que vengo sufriendo de esto. Y dijo, si tan solo toco, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. Si tan solo tocar el borde de su manto. Entonces, era la oportunidad de su vida, estaba en el pueblo donde ella vivía, salió a la plaza y se metió entre los hombres, entre la multitud, guerrió, peleó, se la jugó, se la ingenió, mis hermanos, para llegar a tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesús. Entonces, solo el toque de fe es lo que libera el poder sanador de Dios. Es decir, tu fe mueve la mano de Dios. En muchas oportunidades no es la necesidad la que mueve la mano de Dios, sino es el poder de la fe la que mueve la mano de Dios. Es tu fe la que va a activar la mano de Dios en tu favor para bendecirte. Es la fe que tú tengas en el Señor lo que va a activar la mano de Dios para sanarte. Es la fe la que va a activar, operar en tu familia, en tus seres queridos. Entonces aquí desconociera quién le tocó. Él era Dios. Él sabía de antemano que eso iba a suceder antes de la fundación del mundo. Él lo sabía, pero acá hay algo que tenía que aprender sus discípulos y todo, y dejarnos esta lección a nosotros también. Entonces no era que Jesús desconociera quién le tocó, sino que quiso que la mujer se diera a conocer y se identificara. Quiso enseñarle que su manto no contenía ninguna propiedad mágica, sino que su fe la sanó. No le dijo, bueno, tocaste el borde de mi manto y ya eres sana. No, le dice que, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No le dice, mira, ya tocaste mi manto, ya caballero, tú eres sana, te la libraste, la hiciste linda. No, no le dice eso. Le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Verdad? Desechando muchas veces esos temas, esos amuletos religiosos que uno tiene, ¿no? En sus casas, porque dice, no, que este santito lo curó a mi bisabuela cuando la vieja estaba media virola, qué sé yo, no sé, pero aquí la cosa ya es diferente. Acá estamos hablando con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Ahora también quiso darle una lección a la multitud. De acuerdo a la ley judía, un hombre que tocaba a una mujer que menstruaba se contaminaba. Entonces, para el caso, lo tocaron a Jesús, entonces ya estaba contaminado, de acuerdo a la ley, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Sucedió todo lo contrario. Jesús proclamó a cientos de personas que esta mujer inmunda lo tocó y fue sanada. Es decir, tocó la fuente de la vida. Hizo contacto con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, aún siendo inmunda, aún culturalmente siendo inmunda, ella se atrevió a tocar, arriesgándose a que pueda ser apedreada inmediatamente por esa osadía, pero ella tenía la convicción, ¿es ahora o nunca? Entonces fue sanada. En la mente de Jesús, amados hermanos, las mujeres
no son las fuentes potenciales de contaminación, sino seres humanos que merecen todo nuestro respeto, reconocimiento y consideración. Lo demostró allí, delante de la gente, delante de todos esos religiosos, delante de todos esos fariseos, ¿no? Qué diferente es la ley a la gracia. Qué diferente es cuando tú tienes un encuentro personal con tu Dios, con tu Señor, con tu sanador, con tu Salvador, y no estás enfocado en lo que la ley dice. Si se pegaban a la ley, ella no podía salir a la calle, ella no podía atreverse a tocar al maestro. La ley la condena, la gracia te salva. Amén. Entonces, en la mente de Jesús, las mujeres no eran fuentes potenciales de contaminación, sino seres humanos que merecían respeto, reconocimiento y consideración. Entonces, nuestro Señor Jesús vino para reivindicar a la mujer y lo hizo muchas veces en su ministerio. Según la ley de Moisés, alguien que sufría de flujo de sangre era considerado ceremonialmente impuro. Probablemente esto generó que esta mujer fuera excluida de su comunidad por lo menos 12 años, mientras duraba su enfermedad, ¿verdad? Esta situación afectaba tremendamente la vida de esta mujer. Estaba anémica, sin dinero, sin ninguna esperanza médica y marginada por su comunidad, aún en su casa, en su familia. Tenía que sentarse en un solo lugar, tenía que acostarse en un solo lugar y que nadie se acueste ahí para que no se contaminen porque eso lo que la ley decía. Ahora, su estiramiento físico para alcanzar en medio de la multitud era el símbolo de su estiramiento espiritual. Primero fue lo espiritual, luego la confesión de fe y finalmente el contacto con su Salvador. Finalmente el contacto con Jesús. Ahora, a pesar de la necesidad inmediata que tenía Jairo de llevar, el principal de la sinagoga, de llevar a Jesús a su casa para que sanara a su hija moribunda, porque así comienza el relato, ¿verdad? Está caminando por ahí, sale el principal de la sinagoga y se postra a sus pies y dice: maestro, quiero que vengas a mi casa, pongas tus manos sobre mi hija para que ella sea salva y sea sana. Entonces va caminando con Jairo, ¿no? Cuando él trataba de llegar lo más rápido posible, se aparece la señora esta. ¿Y qué pasa? El Señor Jesús lo atiende a ella. Y mientras esto sucedía, para cerrar, dice, ¿no? Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal, de su casa, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal, le dijo a Jairo de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esa palabra que le dijo a Jairo, no temas, porque vinieron ya de su casa y le dijeron: ya no molestes más al maestro, ya tu hija ya murió, ya no hay caso, ya fue, ya falleció tu hija, deja tranquilo al maestro. Pero el Señor Jesús, que escuchó el dato, le dijo: no temas, cree solamente. Entonces, haciendo la historia corta, el Señor no permitió que ninguno de la multitud lo siguiera, sino que vaya Pedro, Jacobo, Juan, y llegaron a su casa. La gente, las planilleras ya estaban llorando ahí porque ellas les pagaban para que lloren en los velorios, ¿verdad? Entonces ya estaban ahí, ya lo habían bañado, lo habían puesto en una mesa con unas mantas blancas y tal, porque ya había muerto. Entonces el Señor Jesús llega a la casa y dice: ¿por qué lloran ustedes? No, la niña no ha muerto. Y todos se rieron de él. No, pues si ya está muerto, pues ya lo bañamos y todo, ¿no? Ya lo cambiamos, ya es un difunto muerto fallecido. Ya fue. Y el Señor Jesús dijo: no, ella no está muerta, ella duerme. Y he venido a despertarlo. Interesante, ¿no? Llega la niña, ¿no? Tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les dijo, les mandó mucho que a nadie supiese lo que había hecho y dijo, denle de comer, la niña tiene hambre. Qué tremendo. Una niña de 12 años que moría y una mujer que 12 años tenía un flujo de sangre. Pero ¿saben, Señor? ¿Sabe qué pasa, hermano? Aquí, el primer milagro con la mujer del flujo de sangre es que él estaba yendo a la casa de Jairo, pero se detuvo ahí para sanarlo, para salvarlo. Del mismo modo, amado hermano, amada hermana, el Señor pasará por 6 billones de personas y de gentes para atenderte a ti, para sanarte a ti, porque Él es tu sanador. Probablemente tengas heridas en tu alma, heridas muy profundas, de maltrato psicológico, de maltrato de niño. Probablemente tengas frustraciones en tu corazón, probablemente tengas muchas decepciones, te hayan traicionado y tengas tu corazón herido, tus aspiraciones frustradas, y como esta mujer que había gastado todo su dinero en médico y nada le iba bien, más por el contrario le iba peor. Muchas veces nos suceden esas cosas, pero saben, independientemente de lo que el mundo, la gente, los médicos y jueces y tu entorno y tu familia pueda decir de ti, hay un Dios todopoderoso que te ama, que está dispuesto a cambiar tu atmósfera, a cambiar tu tristeza en alegría y tu lamento en baile. Vamos, entreguémoslo todo al Señor. Hermano Max, es que no puedo hacerlo, es que yo no puedo. No, pues eso ya lo sé. Es que si queremos hacerlo, nosotros no podemos, no podremos. Yo he sido herido muchas veces y en mi propia fuerza no puedo hacerlo, sino que es a través de su Espíritu Santo que tú vas a lograr. La mujer del flujo de sangre dijo, si solo tocar el borde de su manto, seré salva. Primero fue lo espiritual, luego la confesión de fe y finalmente el contacto con su Salvador. El Señor tiene su brazo extendido para ti. No importa lo que haya pasado, no interesa eso. El Señor conoce tu corazón. Él sabe. Él sabe cuántas lágrimas has derramado en la noche que no puedes dormir. Cuando vienen a tu cabeza miles de ideas, Él lo conoce todo, pero está esperando por ti. Porque hay algo espiritual, algo grandioso, algo maravilloso esperando por ti. Pero tú tienes que, así como esta mujer, estar dispuesta a luchar, a guerrear, a ir, a alcanzar, a estirarte para alcanzar el borde de su manto. Ayer veíamos a la mujer cananea que se acercó al Señor y le gritaba, Maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira que mi hija es atormentada por un demonio. Culturalmente era inaceptable. No podía. Era inconcebible que una mujer cananea venga a recibir una bendición de parte de un judío. Pero el Señor estaba ahí. En principio no les, pero después le dijo, no está bien que el pan de los hijos le tiremos a los perrillos. Pero ya no le importó eso, no le importó las diferencias sociales, no le importó el desnivel cultural, no le importó las peleas que se tenían entre ellos. No, ella tenía un objetivo. Él es mi única esperanza. Él es el único que puede salvar a mi hija. Y se acercó a él, se postró y le rogó y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, tu hija está bien, ándate a la casa. Y en ese instante
La niña fue liberada de ese azote, de esa opresión. Acá podemos ver a una mujer que va luchando entre la gente, entre la multitud, para alcanzar su salvación. Podemos ver a Jairo, el principal de la sinagoga, yendo a buscar al maestro. Culturalmente también habría sido poco ortodoxo que vaya él, siendo el principal de la de ahí de la sinagoga, un hombre importante, que se vaya pues a la calle y a un predicador que está predicando en el parque, vaya y se postre a sus pies. Eso era inconcebible también. Pero él igual fue, porque su hija estaba muriendo y él también sabía que él lo podía sanar, que en él estaba la vida y que tan solo de llegar a él ya era una victoria. Y cuando vienen de su casa le dicen, ya, tu hija ya murió, ya no hay nada que hacer, deja tranquilo al maestro. Pero el Señor Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Porque a los que creen, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la palabra del Señor en esta noche. Tal vez han muerto tus ilusiones, tal vez han muerto tus ambiciones, tal vez ha muerto tu esperanza, tal vez está muerto, seco, son huesos secos, todas tus aspiraciones. Pero sabe, un toque del amor de Dios cambiará tu atmósfera para siempre. Un toque con el Rey de Reyes, un toque con el manto de nuestro Señor, hará que esos huesos secos comiencen a reverdecer y comience a florecer en ti la esperanza y la fe, porque tus mejores años están por venir. Es una palabra que pone el Señor a mi corazón para alguien en especial. Y que sea el Señor el que da luz y revelación, el que da las directivas en lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en su vida. Solamente tengo que decirle lo que el Señor le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. El Dios al cual servimos, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Nada de lo que hay en tu corazón está escondido para Él. Él sabe y está esperando por ti. Y cuando vengas a Él, Él pasará por encima de 6 billones de personas para atenderte, para abrazarte, para salvarte, para sanarte, para restaurarte y para levantarte, para decirte: no temas, cree solamente, no temas, yo te ayudo. Muchas gracias por su compañía, amados hermanos. Es siempre un honor compartir con ustedes. Es una tremenda, una doble bendición estar con ustedes. Ustedes son mi amada familia. Los aprecio mucho. Estoy orando por ustedes cada día. Estoy aumentando mi tiempo de oración. Los días que Willy estuvo acá en casa, él me decía: yo me levanto a las 3 de la mañana todos los días a orar. Yo le decía: no, a las 3 de la mañana no, eso solamente lo puede hacer Rocío, que se levanta a escribir a las 3 de la mañana, ¿no? Cosa que a las 5 ya tiene el mensaje. No, yo no puedo hacer eso. Y Willy me decía: es que ya me acostumbré. O sea, automáticamente él ya se despierta y se pone a orar a esas horas. Es que es poderosa la oración en la madrugada. Yo bendigo la vida de Willy y de Rocío también. Estoy orando para que el Señor pueda darme ese despertador para ver si, no tanto como a las 3, ¿ah? Yo estoy levantándome 5:40 ahora, pero bueno, vamos a aumentar un poco, que comience a las 5, pues. Bueno, el Señor es bueno todo el tiempo. God is good all the times. All the time, God is good, Willy. Un gran abrazo para ti y para todos. Que Dios los bendiga. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz con el Príncipe de Paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios.
Si papá Dios lo permite, mañana estaremos aquí juntos. Bendiciones, familia. Muy buenas noches.